como pastor. Amén. 13. En esta iglesia. Ok. ¿Sabes qué? Cuando yo estaba pensando en una celebración, recordé cuando Dios se le reveló a Moisés. Dios se le reveló a Moisés y le dio un detalle muy, muy claro y muy específico. Le dijo: Moisés, cuando te pares frente a Faraón, le dirás: deja ir a mi pueblo al desierto para que me celebren. Cuando yo pienso en una celebración, en una fiesta, yo pienso en un lugar acogedor, un lugar como este, asientos acoginados, un buen atuendo, una buena cena, buena compañía. Jamás pensaría celebrar una fiesta en el desierto, en un lugar de sequedad, un lugar estéril, donde no hay nada, donde el calor es horrible. ¿Sabes por qué? Porque Dios quería que Israel aprendiera a celebrarle, no por lo que Él podía dar, sino por lo que Él era. Y nosotros estamos muy acostumbrados a celebrar a Dios por lo que Él nos puede dar y no por lo que Él es. Por eso es que hay que aprender a celebrar en los desiertos. En los desiertos hay que aprender a conocerle, porque los desiertos producen dependientes. ¿Puedo quitarme? Gracias. Los desiertos producen dependientes. Al enemigo no le gusta que el cristiano, que la iglesia entre al desierto. Yo escucho a mucha gente que hay veces que dicen: Axel, el diablo me tiene metido en un desierto. Y yo me quedo pensando, yo, wow, me puse a escudriñar la escritura y no encontré un solo texto en la Biblia, no lo encontré que me diga que Satanás mete a la gente al desierto. ¿Sabes por qué Él no quiere que tú entres al desierto? Porque en el desierto Dios produce dependientes y a Él no le gusta eso. Así que si hay un motivo para celebrar hoy, es precisamente por lo que Él es. Estoy maravillado de ser el Señor. Dios es maravilloso. Durante mucho tiempo me gusta leer. De hecho, todo predicador le debe gustar leer. Yo no creo que alguien que quiera predicar y que no le gusta leer va a ser un gran predicador. Tienes que leer. Si quieres predicar, tienes que leer. Y a mí siempre me ha gustado leer. Y hubo un tiempo donde yo me enfiebré. Enfiebrar es una palabra que usamos en el campo. Yo me enfiebré con leer biografías de diferentes hombres a través de la historia: conquistadores, pintores, gobernadores, presidentes, etc. Impresionantes biografías. Leonardo da Vinci, Carlomagno, hasta la de Cristóbal Colón, Tomás de Alva Edison, inventores. Pero nunca me había impresionado tanto con la biografía de un hombre como la de Jesús. Me impresionó tanto que cambió mi vida. Y el cristianismo no es tan sencillo como la gente lo pinta o lo cree. Se hizo una encuesta en una ocasión y se preguntó: ¿qué es más fácil, la ley o el cristianismo? La gente dijo: uy, la ley era súper difícil. Era tan difícil que ningún hombre la pudo cumplir, solo Jesús. Y en la encuesta, el 90% de los encuestados contestó que la ley era más difícil que el cristianismo. El encuestador tomó la encuesta y dijo: vamos a ver si es cierto que la ley es más difícil que el cristianismo. La ley dice: bendecirás a tus hermanos y aborrecerás a tus enemigos. Eso dice la ley. El cristianismo dice: bendecirás a tus hermanos y bendecirás a tus enemigos. La ley dice: no cometerás adulterio. Usted sabe lo que ocurría: sacaban a las personas fuera de la ciudad y los apedreaban. El cristianismo es más profundo todavía. El cristianismo dice: si tan solo ya la deseas en tu corazón, la miras para codiciarla, ya adulteraste. La ley decía: no matarás. Pero sin embargo el cristianismo
iguala el homicidio con tan solo decirle o hablarle a alguien necio o tener enemistad con alguien, ya eres homicida desde la perspectiva cristiana. Entonces ahora vuelvo y hago la pregunta: ¿qué es más difícil, la ley o el cristianismo? Porque la ley reflejaba lo externo, pero el cristianismo se mete por dentro y saca tu obscuridad a la luz. La ley era difícil. No se asuste ahora con lo que voy a decir. El cristianismo es imposible. No se asuste. El apóstol Pablo nos da la clave para vivir el cristianismo. Y él dice: hay una sola forma de vivir el cristianismo. No es por tu capacidad, no es por tu intelecto, no es por... El enemigo no le teme a la Biblia que tú sabes, le teme a la que tú crees. Esto no es por mucho saber, por mucha universidad. La única forma de vivir el cristianismo la dejó Pablo escrita en la palabra. Él dijo: ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. La única manera de vivir el cristianismo es dejando que Cristo viva dentro de ti. No existe otra forma. El cristianismo no es cosa sencilla. Gracias, pastor. Pero Él nos ha dejado el Espíritu Santo para que habite dentro de nosotros y así poder cumplir con su voluntad. ¿Cuántos le adoran? Yo tengo ganas de predicar hoy. Yo tengo ganas de predicar, pastor. Saludo a su esposa y aprovechando, ¿verdad?, la ocasión, saludo a la iglesia. Saludo al pastor, a la esposa, a toda la familia, a la junta de la iglesia. Reciban saludos de parte de nuestra iglesia, la Iglesia de Dios Pentecostal MI del barrio Texas 1 en Humacao. Pastor Heriberto Calero sabe que estamos aquí en esta noche. Reciba saludos también de parte de mi esposa, no pudo estar. Nosotros tenemos una nena de apenas, va a cumplir 2 años dentro de 2 semanas y está terrible. Sí, es una cosa, y cuando empieza papá, y se queda pegada y no hay quien la detenga. Pero mi hija cuando tenía como 8 meses de edad, me dio una de las enseñanzas más grandes que yo he tenido en mi vida. De las más grandes. Recuerdo que entré al cuarto y la vi, estaba en la cuna. Y cuando me vio se impresionó y empezó a hacer así como una alegría que es inexplicable. Los que son padres saben, y los que son hijos, pues, Y de repente tuve que salir a hacer algo y volví a entrar al cuarto donde estaba la niña, y cuando volví a entrar me recibió con la misma impresión. No importa la cantidad de veces que saliera y entrara al cuarto, se impresionaba de igual manera. Y el Señor me ministraba el corazón y me decía: así yo quisiera que mis hijos se impresionen conmigo cada vez que yo entro a la casa. Juan lo describe como un primer amor, pero creo que así debe ser nuestra relación con nuestro Padre. Cada vez que Él entra, sentir como si fuera la primera vez. Dios es maravilloso, Dios es bueno. Vamos a la palabra, amén. Vamos a la palabra. Usted cree que ya yo prediqué, pero no. Vamos a la palabra. Se encuentra en Juan capítulo 15, versículo 5. Juan, yo sé que usted se quiere ir temprano, así que voy a tratar de ser en el tiempo que tenga. No sé si tienen algún horario, pero Juan capítulo 15, versículo 5. Yo quiero traer una enseñanza a la iglesia y quisiera que usted me escuche. Si usted me sigue, no se va a perder. Juan capítulo 15, versículo 5. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ahora, esa próxima estrofa de ese párrafo es la que quiero resaltar en esta noche. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada.
Quisiera hoy, antes de hacer una oración, predicar bajo la temática conectados a Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por tu poder. Tú eres grande, maravilloso, Señor. Hoy te pido que con todo de nuevo uses a tu siervo, mas tú extiende tu mano sobre cada uno de nosotros, sanando, libertando, restaurando, levantando al caído, que nosotros nos encargaremos de darte a ti la gloria y la honra, porque es tuya. Porque es tuya, Dios, y siempre ha sido tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, pero no olvide el tema. Conectados a Jesús. Conectados a Jesús. Aunque quizás utilice dentro del mensaje algunos estribillos, algunas cosas que ya usted ha oído, nunca está de más recordar frases, expresiones, enseñanzas que aunque ya hayamos escuchado en un pasado, siempre la Biblia nos dice algo nuevo. Cada vez que usted lee la Biblia, usted tiene que leerla con un espíritu de expectación. Usted tiene que leer la palabra diciendo: Dios, ¿qué tú me quieres decir a mí en esta noche? Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo entienda, que yo comprenda? Dios es un Dios que le gusta darle sorpresas a sus hijos. ¿Cuántos han recibido una sorpresa? ¿Cuántos han recibido algo de Dios que usted ni siquiera esperaba? Amén. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Cuando Dios se le reveló a Samuel para ungir al futuro rey de Israel, David, dentro de aquella búsqueda del ungido, Dios le dijo a Samuel: Samuel, no mires lo que está delante de tus ojos, porque el hombre tiene la tendencia a mirar siempre lo que está frente, pero yo miro el corazón. ¿Por qué será que el mundo, aún la iglesia, muchas veces aplaudimos más lo que la gente hace que lo que la gente es? ¿Por qué será que muchas veces reconocemos más lo que la gente hace que lo que la gente ve? Cuando yo voy a la escritura y me encuentro con este hombre llamado Job, me di cuenta que Dios habla de Job no por los sacrificios que hacía Job, no por la cantidad de bienes que podía repartir, no por las cosas que Job hacía. Cuando Dios habla de Job, dice: mira Job, varón justo, temeroso, apartado del mal. Entonces, yo puedo entender que a Dios le interesa mucho más lo que tú eres que lo que tú haces. Estaba leyendo otra versión de la Biblia, y en Primera de Crónicas capítulo 4 versículo 10 ya habla de Jabes. El cronista realmente tuvo que haber visto algo en Jabes para detenerse y hablar aunque sea un poco acerca de Jabes. Y dice, hablando de Jabes, la mayoría de nosotros siempre conocemos la palabra que dice: y Jabes fue más ilustre que sus demás hermanos. Pero en esta versión que leí, que no sale del marco bíblico, decía: y Jabes fue distinto a sus hermanos. Distinto. Y esa diferencia, o lo que captó la atención del cronista, no fue precisamente lo que Jabes hacía, sino lo que Jabes era. Porque por encima de lo que nosotros hacemos, siempre debe estar lo que nosotros somos. Miren, el apóstol Pablo dice: si yo repartiere todos mis bienes, si yo diese de comer a todos los hambrientos, si yo visitase a todos los presos a la cárcel, y no tengo amor, no soy nada. Miren qué interesante. Él dice: si hago todas esas cosas que hablan de lo que hago, pero no tengo amor, que habla de lo que soy, no soy nada.
Porque antes de Dios poder entregar algo en tus manos, primero te tienes que convertir en alguien. Miren esto. Cuando Jesús formula una pregunta entre sus seguidores, a mí me gustaba mucho, es que yo estoy maravillado de eso. Jesús tenía una manera de captar la atención y de hablar y de confrontar sin que te dieras cuenta, y traía unos diálogos tan interesantes. Y en una ocasión él se sienta con sus discípulos y les dice, ¿quién dicen por ahí que soy yo? Y todos se miraron unos a otros, y Pedro, que quizás era el más rápido para accionar, dijo, por ahí dicen que tú eres alguno de los profetas que murió. Y Jesús le dice, Simón, ¿y tú qué dices que soy? Y Simón lo miró y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús mira a Simón y le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y de hecho, no poco importante lo que voy a decir ahora. Simón significa una hoja que es movida fácilmente por el viento. Eso significa Simón. Le dice, de hoy en adelante no te llamarás más Simón, sino que ahora serás llamado Pedro. Y Pedro significa roca. Miren qué interesante. ¿Por qué Jesús hace esa declaración sobre Simón? Porque antes de Dios entregarte algo, primero te tiene que convertir en alguien. Hay gente que quiere que Dios le entregue muchas cosas, pero antes de que eso ocurra, Dios tiene que convertirte en alguien. Hablamos de cielos abiertos, y yo hace poco escuché un mensaje acerca de cielos abiertos, muy bonito el mensaje, muy bonito. Y es interesante porque miren, la palabra cielo en el Génesis, antes de llamarse cielo, se llamaba expansión. No sé si lo han leído. Dice, y la expansión fue llamada cielos. Y la palabra expansión significa una cortina para dibujar en ella. Quiere decir que cada vez que Dios, pastor, abre los cielos sobre la iglesia, Dios está dibujando. Por eso es que de repente usted recibe algo que usted ni siquiera lo esperaba, o de repente llega algo que usted no sabía que está, y de dónde vino esto, y no se pregunta, es que Dios está dibujando. Antes de Dios darte algo, primero te convierte en alguien. Conectados a Jesús. Jesús no solamente es el personaje principal de la historia bíblica, sino que sus enseñanzas son tan relevantes y tan necesarias, no solo para la iglesia, sino para la sociedad. Buda trajo sus enseñanzas, Mahoma ha traído sus enseñanzas, y diferentes líderes religiosos trajeron enseñanzas que desde su perspectiva ayudaban a la sociedad y a sus seguidores. Sin embargo, Jesús no solo trajo enseñanzas de palabras, sino de hechos. Cuando Jesús está en el Getsemaní, en el Getsemaní Jesús nos muestra dos cosas bien importantes que yo quiero regalarle hoy a la iglesia. Lo primero que Jesús nos enseña en el Getsemaní es que esa oración que él hace, Señor, dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo Jesús? Jesús lo que estaba diciendo, pastor, era, si existe otra forma para redimir el hombre que no sea a través de la cruz, muéstramela. Si existe otra, muéstramela. Y yo me imagino al Padre en ese momento diciendo, lo siento, hijo, no hay otra, es a la cruz que tienes que ir. Y él somete su voluntad a la voluntad del Padre. Entonces nos muestra dos enseñanzas. La primera es que Cristo es capaz de devolverle al hombre la voluntad que se perdió en el Edén. Porque en un huerto el hombre perdió su voluntad, pero en un huerto Jesús recupera la voluntad del hombre. Y número dos, muy importante, en el Getsemaní,
Jesús muestra que por encima de los planes del hombre están los planes de Dios. Ese segundo principio es importante, porque a veces ponemos nuestros planes por encima de los planes de Dios. Venimos y oramos a Dios y le decimos: Señor, muéstrame qué quieres que haga, pero tenemos una agenda escondida. Y con Dios usted no puede tirar un plano, porque cuando usted tira un plano, Dios te dice: lo siento, llegaste tarde, porque ya el plano yo lo tenía hecho. Cuando yo veo la construcción del arca, los detalles, las medidas, los materiales, las especificaciones, Dios es un Dios de detalles, amado. Dios es un Dios súper detallista y le da detalle por detalle a Noé para construir un arca. Pero al arca le faltaba algo. Gloria a Dios, aleluya. Dios le dio todo menos una cosa. El arca no tenía timón, o por lo menos no veo en los planos un timón. ¿Sabes por qué? Porque los planes de Dios tú no los manejas. Los planes de Dios el hombre no los maneja, los maneja Dios. Por eso es tan importante anteponer por encima de tus planes los planes de Dios. El hombre vive acostumbrado a dejarse llevar por lo que ven sus ojos. Por eso comencé el mensaje hablando de lo que Dios se le revela a Samuel. Le dice: el hombre mira lo que está frente a sus ojos. Le voy a enseñar algo que aprendí. Pero cuando Adán está en el huerto del Edén, en la creación, ustedes conocen la creación, todavía la mujer no existía. ¿Cuántos bendicen a las mujeres? Estamos en el mes de la mujer, amén. Estamos en el mes de la mujer. Felicidades a todas las mujeres. Dios trae a Adán y le dice: ponle nombre a todos los animales que hay en el reino, a todos. Y Adán comienza a poner nombre y a diferenciar una cebra de un caballo, una cabra de un burro, de una oveja, y comienza a llamar a los animales. Pero notó algo. Adán notó algo, que cada animal tenía su pareja. Y él comenzó a mirar y vio que cada uno de los animales del huerto tenía su pareja. Y él miró y miró y miró y dice: y no se halló ayuda idónea para Adán. ¿Sabes por qué? Miren qué interesante. Miren qué interesante el texto. Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. Y en ese momento le trae todos los animales. No le hace la pareja en ese momento. Dice: no es bueno que el hombre esté solo. Y le trajo todos los animales del campo. Hay una enseñanza bien interesante. ¿Por qué razón esto ocurre? Porque Adán comenzó a mirar afuera, buscando quizá alguien que se pareciera a él, pero no encontró. Dice la Biblia: y no se halló. ¿Saben por qué? Porque lo que Adán necesitaba no estaba afuera, estaba dentro. Y yo creo que lo que la iglesia necesita no está afuera. La gente tenemos que entender como iglesia que lo que usted y yo necesitamos no está afuera, está adentro. Había una tradición judía bien interesante, una cultura dentro de la cultura judía. Cada vez que, permítanme, cada vez que un judío, un anfitrión dentro del pueblo, hacía una fiesta, convocaba una fiesta, invitaba a todos sus amigos, familiares, compañeros a la fiesta. Allí, en aquella cena, se preparaba una mesa, se colocaban los utensilios, los platos, y se colocaba un pedazo de tela o una servilleta, en este tiempo sería, allí al lado de cada plato, para cada invitado.
De repente estaban todos allí cenando, compartiendo, hablando, quizás de negocios, de viajes, no sé, de familia, de hijos. Y de repente el anfitrión tenía que ocuparse de un asunto. Llamaba al esclavo y se lo dejaba saber. El anfitrión, si el asunto era un asunto de mucha importancia y que le iba a tomar el resto del día y no iba a poder regresar a la cena, tomaba el pedazo de tela o servilleta y lo amarraba, lo hacía como un nudo. Era una forma de decirle al sirviente o al esclavo: me voy y no regreso, no me espere. ¿Ven? Tengo unos asuntos pendientes, continúen sin. Ahora bien, si el asunto que iba a atender el anfitrión era un asunto de brevedad, de quizás le tomaría unos minutos o quizás a máximo una hora o menos, tomaba el pedazo de tela y lo doblaba de forma uniforme, perfectamente doblado, lo colocaba al lado de su plato y le decía al esclavo, con ese mensaje le decía al siervo: salí por un momento, pero regreso rápido. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando Jesús muere, colocaron una piedra en la tumba. Ustedes lo sabían, ¿verdad? Yo sé que colocaron una piedra en la tumba de Jesús, porque de esta forma impedirían que Jesús saliera, ¿cierto? Y la piedra, dice la Biblia, que la piedra fue removida. ¿Para qué usted cree que la piedra fue removida? ¿Alguien que me... ¿Para que Jesús saliera? Para que el hombre entrara. Porque dentro del sepulcro había un mensaje bien importante, muy importante. La Biblia dice que Juan y Pedro llegaron allí, al sepulcro. Juan era judío, Pedro también era judío, conocían la cultura, sabían los detalles de la cultura, y cuando entraron vieron algo que aumentó su fe. No vieron a Cristo resucitado, no escucharon una voz o vieron un espíritu rondeando por allí, no, vieron el sudario de Jesús perfectamente doblado. ¿Sabes qué significaba eso? Jesús había dejado un mensaje dentro del sepulcro que decía: salí por un momento, pero regreso rápido. Un mensaje relevante para la iglesia, porque si hay algo que no podemos perder de vista es que Jesús salió, pero regresa. ¿Cuántos creen que Cristo viene? ¿Cuántos creen que Cristo viene? Porque si el sudario hubiese estado amarrado con un nudo, lo que iba a decir era: me fui y no vuelvo, no me esperen. Es que Jesús es maravilloso. Jesús es maravilloso. Yo quisiera hoy, antes de casi terminar, regalarle una palabra al pastor. Sé que Ariel y Cela escucharon esto que dije hace un tiempo atrás. Quisiera compartirlo con la iglesia. A veces leemos la Biblia y encontramos algunos textos en la Biblia que no es hasta que vemos lo literal que lo podemos entender a perfección. Leí un pasaje que decía hace tiempo, mucho tiempo, y de hecho ha sido una oración en mi vida: Señor, dame fuerzas como las del búfalo. No sé cuántos aquí le han dicho eso a Dios. Señor, dame fuerzas como las del búfalo. Dame fuerzas como las del búfalo. Pero ¿cuál es la fortaleza del búfalo? ¿A qué se refería el salmista con fortaleza de búfalo? Hace un tiempo atrás vi un documental junto a mi esposa y la otra niña de 12 años. Estábamos viendo este documental, que de hecho se lo recomiendo, lo pueden buscar en YouTube.
la fortaleza del búfalo. Y no sé si ustedes sabían que el peor enemigo del búfalo es el león, o bueno, la leona, que es la que tiende a cazar. El león también lo hace cuando es necesario. En este documental vi un búfalo con su manada pastando, y de repente unas leonas acechando, escondidas. Los que han visto documentales de animales saben cómo se ponen, escondidas, esperando el descuido más grave para atacar. De repente uno de los búfalos se despega de la manada y se va a comer a otro lado, y salen todas esas leonas para atacar al búfalo. Salieron 3 leones. La primera se le agarró de una de las patas, la segunda se le agarró de la otra pata, pero el tercero que estaba atacando no era una leona, era un león, y el león le brincó y se le agarró del hocico. Algo muy parecido a lo que hace el diablo. Nos paraliza y nos calla cuando estamos siendo atacados. Nos paraliza y nos calla, porque si no nos permite movimiento, nos detiene, y si no nos permite abrir la boca, nos silencia. Gloria a Dios, aleluya. De repente el búfalo comenzó a luchar con las leonas y con el león que tenía en el hocico. Yo dije, ¿dónde estará la fortaleza del búfalo? Bueno, él saca una fuerza impresionante. Y no, de repente aparecieron 2 leonas más y se le encaramaron en el lomo. Y yo no sabía esto, lo descubrí, lo aprendí en el documental, que cuando el búfalo está en peligro comienza a salir un aceite por su lomo, como un tipo de aceite, y eso hace que la garra de las leonas o de las fieras que tratan de atacar resbale, pero el aceite se acaba. El aceite se acabó y las leonas lograron agarrarse. Cuando tienen ahora a 2 leonas, el león en el hocico y 2 leonas en las patas, el búfalo hace esto, cae. Y yo dije, ¿dónde estará la fortaleza del búfalo? Vi que no está en el aceite, porque si hubiese estado en el aceite, pues. En el documental enseñan lo siguiente: cada vez que un búfalo siente que el peso que lleva es mayor que su propio peso, duplica su fuerza. Gloria a Dios, aleluya. Duplica su fuerza. De repente, eso ocurrió en el documental. El búfalo duplicó su fuerza, no sé de dónde la saca, es parte de la naturaleza de él. Y cuando hizo así, soltó el león que tenía en la boca. Cuando suelta el león que tiene en la boca, hace un sonido. Y ese sonido comunica a su manada. Gloria a Dios, aleluya. De repente comienzan a llegar un búfalo, 2 búfalos, 3 búfalos, 4 búfalos. Cuando los leones que todavía estaban tratando de atacar al búfalo vieron que se acercaba toda esa manada, ¿saben qué hicieron? Salieron corriendo, Gloria a Dios. huyeron. Santo Dios. Entonces, pastor, aquí viene la pregunta: ¿dónde está la fortaleza del búfalo? Pensé que estaba en el aceite, pero no fue suficiente. Cuando duplicó su fuerza, todavía estaba en peligro. No fue tampoco esa fuerza extra. ¿Sabes dónde está la fortaleza del búfalo? En la manada. Gloria a Dios, aleluya. En la manada. Pero esa fortaleza no es para todo el mundo. Esa fortaleza no la entiende todo el mundo. Es solo para los humildes. Los que se atreven a decir, necesito ayuda. Sama. Sí, porque no todo el mundo es capaz de gritar y decir, estoy en peligro, alguien que me extienda la mano y me ayude. Esa es la fortaleza del búfalo, su manada. Y yo quiero que, pastor, si hay algo que va a traer mucha fortaleza a su vida en momentos de ataques y de debilidades, es la manada. Nunca pierda de vista la manada. Pelea en el monte para que haya victoria en el valle.
Porque lo que muchas veces no se sabe es lo siguiente. Yo no soy pastor, ni soy hijo de pastor, ni tengo un tío pastor. Yo he aprendido a conocer a los pastores en los altares, predicando, y algunos que han hecho amistad conmigo y nos comunicamos. Pero si hay algo que pasa mucho, y yo lo veo en Éxodo, en el valle de Amalek, es que mientras el pueblo está abajo peleando la batalla, ensangrentado, herido, soldados caídos, y de repente Moisés está por allá, fuera de peligro, solo, con dos acompañantes, sus guardaespaldas, sus amigos de confianza. ¿Qué mame? Nosotros acá abajo peleando y saliendo herido. Mira las cicatrices, mira las marcas que tengo, y él allá arriba. Lo que no sabía el pueblo de Israel es que el secreto de la victoria del valle dependía de la victoria del monte. Porque la Biblia dice que cuando las manos de Moisés se cansaban, Israel perdía la batalla. Pero que cuando las manos de Moisés eran sostenidas arriba, Israel prevalecía. El secreto de la victoria está en el secreto. El secreto de la victoria está en el secreto. Porque cuando David se enfrentó a Goliat, David había vencido ya a Goliat. David simplemente iba a manifestar una victoria que ya él había obtenido en secreto. Cuando Saúl lo entrevista, le dice: tú no puedes pelear con ese hombre es un hombre de experiencia, ese hombre no ha perdido una batalla, mira el físico, su estatura, ¿quién eres tú para pelear contra él? ¿Sabes qué? David le presentó su resumen, y su resumen estaba vacío desde la perspectiva militar. No tenía experiencia, no había usado nunca una armadura, no sabía lo que era usar una espada, un escudo. Pero su resumen era más profundo que eso. Su resumen era un resumen de una vida de secreto. Él dice: ¿sabes qué? Cuando no había nadie, y porque hay gente que le gusta el protagonismo, pero cuando no había nadie, cuando yo estaba solo, allí pastoreando unas ovejas que no eran ni mías, que eran de mi padre, de repente venía un oso, venía un león y atacaba las ovejas. ¿Sabes qué? Yo peleaba con el oso, peleaba con el león, y Jehová me daba la victoria. ¿Tú no crees que pueda hacer lo mismo contra ese gigante incircunciso? En pocas palabras, David le estaba diciendo a Saúl: ese hombre que ustedes llaman gigante, yo lo llamo incircunciso, ya yo lo vencí. ¿Dónde? En secreto. Y de hecho, no poco importante, cuando David se expresa de Goliat con esa frase o con esa palabra incircunciso, es mucho más profundo de lo que usted y yo pensamos. Porque la circuncisión era un pacto que Dios había hecho con Abraham. Le dijo: al 8º día circuncidarás a todo hijo varón, y esa circuncisión será la señal del pacto. ¿Cuál es el pacto? Mi favor estará contigo, pelearé por ti, siempre estaré a tu lado, no te dejaré. Ese era el pacto. Quiere decir que cuando David le dijo incircunciso a Goliat, lo que le dijo: pero ¿quién es este hombre sin pacto? Él no goza del pacto que nosotros gozamos. Él no tiene el favor de Dios. Dios no pelea por él. Entonces, ¿por qué tenemos miedo cuando nos enfrentamos a los enemigos? No tengas temor. Tú gozas de un pacto que ellos no. Y usted conoce la historia. Otro día les predico de David. Lo que les quiero decir es, y al pastor y a la familia pastoral, que el secreto de la victoria
está en el secreto. Si hay victoria en el monte, habrá victoria en el valle. Eso sucede cuando estamos conectados a Jesús. Conectados a Jesús. Vamos a estar de pie en esta hermosa noche. Dios es bueno. Y hay veces que no entendemos la bondad de Dios a profundidad, pero Él sigue siendo bueno aunque no lo entendamos. Pasé momentos muy difíciles, he pasado momentos muy difíciles. Desde pérdidas de familiares, ver a mi mamá pasando por una enfermedad de Alzheimer. No sé si la esposa del pastor, cuando esa es su esposa, pastor, no, ok. Pastor, la casa que usted tiene, yo soy el hijo de Alba. Yo soy el hijo de Alba. Y ver a mi mamá caer en el Alzheimer fue para mí bien difícil, muy difícil. Porque hay veces que no entendemos por qué suceden las cosas. Las cosas no siempre son como tú esperas, pero te aseguro que siempre terminan como Dios dijo. Siempre. Y eso para mí ha sido algo que me ha dolido y ha sido parte de un proceso, pero todo proceso te catapulta. Yo no sé cuál es tu proceso, yo no sé cuál es la situación que tú estás pasando, pero hoy sencillamente te digo, conéctate a Jesús. Conéctate a Jesús. Sin Él nada podemos hacer. Sin Dios no podemos hacer nada. Métete esa frase en tu mente y en tu corazón. Si hay algo que deberías marcar y metértela bien profundo en el corazón, es esa frase: sin Dios no soy nada. Y es que es la verdad. Sin Dios no somos nada. No somos nada sin Dios. Él perdona tus pecados. Él sana tus enfermedades. Él te liberta. Por eso es que es tan importante estar conectados a Jesús. Si hay alguien aquí que necesita la oración, si hay alguna visita que todavía no conoce a Jesús, yo nunca usaré esta plataforma para exhibirme. Nunca. Si hay algo que aprendí del que fue pastor de Texas por mucho tiempo, no fue mi pastor, pero sí iba a veces a escucharlo, el hermano Rafi Torres. Y es que él decía que esta plataforma se debe usar para exhibir a Cristo. Siempre para exhibir a Cristo. Nunca para exhibir el hombre, nunca para exhibir el ego. Yo no uso una plataforma como esta para exhibir un ministerio, no. Es para exhibir a Cristo. Y hoy simplemente te quiero decir, y a los amigos que nos van a estar viendo a través de YouTube, Jesús quiere salvar tu vida. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere transformar tu casa. Si sientes que aún así, que a mí me pasó, aún así sientes que no tienes nada, que aún buscando a Dios y conectado con Dios y acercándote a Dios, aún así sientes que no tienes nada, no eres la única persona que se ha sentido así. Cuando Dios le dijo a Moisés: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Moisés simplemente tenía una vara. En pocas palabras, Moisés le dijo a Dios: no tengo nada. ¿Y sabes qué le dijo Dios? Es suficiente. No tener nada en Dios es suficiente. Miren, yo le metí 6 años a la universidad. Escuché, y estudiando matemáticas puras. Yo soy un fanático de las matemáticas. Me gusta predicar y las matemáticas.
Yo sé que eso a usted no le gusta, pero... Y las matemáticas dicen que todo número multiplicado por 0 da 0. ¿Cierto? Pero el Dios de la Biblia, nuestro Dios, rompe con los estándares matemáticos, porque Él dice, yo soy capaz de multiplicar el 0. Y yo me rasco la cabeza y digo, ¿cómo puedo? Solo, esas son de esas cosas que solo las puede hacer Dios. Por eso es que cuando Moisés le presentó sus manos, y yo no sé si ustedes pueden ver sus manos ahora mismo y notar que a lo mejor lo que tiene sea un anillo de casado o un reloj, lo que fuera, pero si no tiene nada, Dios te dice, es suficiente. Y que no hay excusa. Dios es maravilloso. Pastor, gracias por la oportunidad de poderme permitir exponer esta palabra en esta noche, y deseo que esta iglesia está hermosa, lugar acogedor, muy bonito, bueno para celebrar, y no le conozco personalmente, sí le había visto en algunas actividades del distrito, etcétera, y no recuerdo, creo que en la JEC también, pero para mí es un privilegio haber sido el exponente de este tercer aniversario de usted como pastor, y le deseo éxito. Y recuerde, si hay victoria en el monte, habrá victoria en el valle. Amén. Dios les bendiga mucho.